Om Jnanatimanandasya Kyanandana Salakaya Chakshurunmilitam Yena. Entonces es como interesante, no sé si en algún momento desde la impresión, desde lo más pequeño que somos, desde niños o ya jóvenes, hemos tenido esa impresión de alguna cultura religiosa, ya sea tipo católica, cristiana o tipo budista, algunos otros, o algún tipo de religión en común. Más que todo acá en Occidente, sabemos que en Oriente ya tienen una línea filosófica o una corriente religiosa mucho más amplia en comparación aquí a Occidente. Bueno, esa es historia, entonces no me voy a abarcar mucho en ese tema, pero en esencia, si nos damos cuenta desde muy pequeños, hemos como vinculado a esta línea religiosa. Entonces me parece bonito, algunos de ustedes de pequeño, me imagino, siempre se habrá como tenido la idea o la noción de estos temas, desde pequeño, o sea, Dios, mi religión, mi proceso religioso, y de alguna manera u otra desde nuestros padres han venido como comunicándonos esto desde pequeños, o sea, ya sea a lo largo del trayecto y por ende siempre nos dan esa pauta, esa primera impresión. Por eso siempre se dice que nosotros tenemos como varios maestros en la vida y justamente uno de ellos dice que nuestros primeros maestros son nuestros padres. Luego de eso están nuestros padres siguientes maestros, que son nuestros maestros ya sea de escuela, colegio, universidad, ya sea posgrado, universitario, etcétera, un PhD, por así decirlo. Por ende, todo esto de aquí nos da una oportunidad de poder seguir profundizando o encaminándonos en un camino, en este caso, por así decirlo, sí, material, de conocimiento material, en base al conocimiento que nos da todo el mundo. Pero más allá de eso, está esa parte interna. Entonces, Prabhupada siempre daba como ese énfasis. ¿Dónde están esas universidades o colegios que nos hablan de temas acerca del espíritu, del ser, del alma o de la conciencia? Hay muchos sinónimos para reflejar el espíritu como tal. Entonces es interesante y pues me imagino habrán tenido ese contacto primero y uno dice como que, wow, esto me hace sentido. En algún momento preciso en mi vida. No sé si les habrá pasado. Tipo 18, 19 años, uno empieza con sus preguntas existenciales. ¿Verdad? Si les habrá pasado. Entonces, es bonito porque ahí uno empieza su verdadero proceso individual, del cual uno dice, sí, necesito una búsqueda, necesito como encontrarme a mí mismo. Y justamente en esta presentación estaré como dando unas pautas de un libro muy bonito que espero también lo puedan leer en su momento, o si ya lo leyeron, muy bueno. El libro se llama La ciencia de la autorrealización. Un libro extremadamente maravilloso y que realmente da muchas, muy buenas pautas de todo lo que justamente vamos a tratar el día de hoy. Incluyendo a eso, bueno, no está acá, pero este es uno de los otros textos, el Srimad Bhagavatam. Incluido a eso está el Bhagavad Gita tal como es, que en Oriente yo sé que lo han estudiado bastante. Y por ende son los primeros pasos de los cuales uno tiene como el ABC del camino espiritual o de su proceso en su vida. Muy aparte, sí, del conocimiento material que uno va obteniendo a lo largo de su vida. Entonces, todo bien hasta acá. ¿Se entiende? Una breve intro. Entonces, si alguien me ayuda participando con toda confianza, poder leer, yo empezaré. Entonces, dice, muchas personas encuentran su espiritualidad dentro de una religión, mientras otras cultivan fuera de cualquier marco, la encuentran, o sea, como tal, fuera de un marco institucional. Lo importante es que ambas pueden ser herramientas poderosas para el autoconocimiento, la paz interior y la conexión con algo más grande. ¿Verdad? O sea, de alguna manera u otra, ya sea en un lugar, ya sea un templo,
ya sea una mezquita, ya sea un lugar, un ashram, ya sea como tal un templo budista, ya sea una iglesia católica o un templo cristiano. Siempre vamos a estar en esa búsqueda de autoconocimiento, de quién soy yo. Ya vamos a ir planteando más adelante esas preguntas. No les voy a hacer spoiler, entonces calmen el ansia. Entonces es interesante cómo todo eso se va conectando a lo que realmente queremos ir desarrollando el día de hoy, en base en temas importantes como el día de hoy, como tal, la religión. Entonces, ¿alguien me desea ayudar? La religión. La Real Academia Española define la religión como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Entonces es interesante cómo la religión, en base a la Real Academia Española, podemos entender cómo este conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración hacia Él. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es un principal punto que nos encamina, un mandamiento como tal bíblico. Y acá también justamente tenemos esa oportunidad de entenderlo de una manera similar, con ese servicio. Entonces, con un servicio muy íntimo, muy a la conciencia de cómo yo realmente me voy a acercar a la divinidad como tal. Entonces, otro punto importante es ese sentimiento de veneración a ella. Entonces, es como yo me relaciono con la divinidad, en esencia, o con el universo, o con la forma que yo me sienta más acercado, ya sea como tal, muchos en su propio proceso, ya sea budista, ya sea cristiano, o mismo musulmán, como tal Allah. Es bonito porque sienten esa directa veneración hacia esa divinidad como tal. Por ende, también están las normas morales y de conducta individual para la sociedad. Eso sí lo vemos como ya plasmado durante mucho tiempo, de lo cual, de alguna manera u otra, nosotros también hemos tenido esa noción de que nos han como ido desarrollando a lo largo de nuestra temprana edad, desde niños, como tal, no robarás, o sea, no deshonrarás a tu padre y a tu madre, son pautas principales morales, de moralidad, normas éticas, que uno lo va desarrollando a lo largo de su vida. Pero también depende de la conciencia de la persona, si realmente ha sido guiado bajo ese precepto, ¿verdad? Es por lógica, entonces es interesante. Por ende, otro punto importante es la práctica ritual, sabemos lo que son las ceremonias y de ayuda, o sea, como tal, de alimentos para la vida, de colaboraciones altruistas, de cada uno de estos temas principales de ayuda hacia la humanidad. Entonces, estos temas son muy, muy importantes en el camino de la práctica, en la religión como tal. Y por ende, principalmente la oración. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido contacto con la oración. O sea, cuán importante desde pequeños también nuestros padres en algún momento nos habrán dicho, intenta orar en la noche, o antes de dormir, o después, o al levantarte de tu cama. Entonces, por otra parte, aquí un detalle importante sobre el sacrificio, de darle el culto. Sacrificio se divide en dos palabras. Sacro, oficio como tal, el oficio sagrado, o la actividad que yo realizo en mi día a día, como mi trabajo, sea cual sea el que tengo, ya sea soy ingeniero, soy arquitecto, soy químico, soy biólogo, soy, qué sé yo, cineasta. Entonces, muchas cosas, muchos oficios que se brindan en la sociedad, o que yo me puedo desarrollar a los, qué sé yo, 4, 8 años de mi vida en la universidad, ya como más específico. Entonces, ese oficio sagrado que yo voy teniendo, lo ofrezco como tal, un culto. O sea, como yo reverenciar lo que estoy haciendo para el Supremo. Entonces, eso es entrar en ese detalle del sacrificio, como tal, para que se entienda. No es que cojo y sacrifico algo, que no, eso es otro tema diferente, por si acaso.
Entonces, esto de aquí dice, en la actualidad se proponen diferentes características de la religión. Este es como un ámbito un poquito más general de muchas de las religiones que conocemos. Entonces dice, trascendencia, busca conectar, al ser humano con lo sagrado, lo eterno o lo absoluto. Creencias, ideas sobre lo divino, el origen del universo, la vida después de la muerte, etc. La comunidad vincula a las personas en torno a una identidad espiritual compartida. Prácticas, ritos, oraciones, festividades, peregrinaciones y otros actos simbólicos. Por último, moralidad, normas éticas que guían el comportamiento individual y colectivo. Muy puntual, creería que está, como vemos, son esas características esenciales de la misma religión o de diferentes procesos religiosos que podemos ver en todo el mundo, o sea, porque estamos en un mundo ya muy vinculado, muy global y podemos entender todo esto. Entonces, el punto importante y más como detallado de este punto de la religión es ver cómo las comunidades en todo nuestro entorno van teniendo como estos puntos de práctica, de cómo voy creyendo, voy teniendo como puntos a querer entender un poquito más de la realidad en la que yo me desenvuelvo. ¿Verdad? No sé si me hago entender. O sea, de alguna manera u otra, en mi camino, mi proceso religioso, yo hago o me esfuerzo en querer intentar vincularme como tal en comunidad para intentar esas prácticas y llevar mi creencia. ¿Verdad? Y más allá de eso, como tal, la trascendencia de buscar conectar al ser humano con lo sagrado. Eso es lo que justamente, como tal, uno de los mandamientos que se menciona es amar al prójimo como uno mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Que eso ya sería lo trascendental, como tal. Primero basándonos a la comunidad en la cual nos encontramos y luego intentar llegar a ese plano trascendental. ¿Se entiende esto acá? Creo que está muy puntual. Creo que está demasiado puntual. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar leyendo? No. La espiritualidad es una experiencia profundamente personal que se refiere al reconocimiento, cultivo y conexión con la parte más sutil, trascendente o esencial del ser humano, lo que muchos llaman el espíritu, alma o conciencia superior. Según la Real Academia Española, espiritualidad es la naturaleza y condición de lo espiritual, el conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. Gracias. Sí, mucho la época moderna nos ha incentivado bastante a esta búsqueda de la espiritualidad, mismo de los años 60, 70, ahora acá al presente, a muchos caminos tipo New Age, y está bien, o sea, es como que un camino más de entre tantos de los que podemos ver alrededor del mundo. Se han ido como propagando, del cual es como ese reconocimiento, cultivo de conexión con la parte más sutil de uno, o sea, esa parte intrínseca como tal, de la conexión más allá de la mente hacia el alma, hacia el espíritu, ¿verdad? Es como que lo hemos ido conociendo a lo largo de la historia, que muchos de estas personas en tiempo anterior y mucho atrás, o sea, los espiritualistas, han de alguna manera u otra vinculado esa parte de que el ser humano debe mantener esa búsqueda hacia la espiritualidad. Es como algo muy, muy especial que el ser humano vaya como aprendiendo y conociendo de que más allá de este cuerpo físico está algo más trascendental, más espiritual, más que todo. Entonces esa es como esa búsqueda inicial de, como nos menciona la Real Academia Española, que es como un libro, un diccionario como muy sólido. Dice que es la naturaleza condición de lo espiritual, o sea, ir más allá, ir más allá. Entonces otro punto es como el conjunto de ideas referentes al espiritual, que muchos maestros a lo largo de la historia han intentado y que han mantenido ese enfoque hacia
el conjunto de ideas como tal. ¿No? Se los menciona como unos filántropos, personas que quieren conocer o indagar un poquito más acerca de esos temas, o conocedores acerca de estos temas espirituales como tal. Como mencioné al inicio, todos y cada uno, en un momento lapso de nuestra vida, queremos buscar eso. O sea, nos viene ese chip, como que despierto, como que quiero despertar, quiero como sacudirme. O a veces mismo podemos ver personas que buscan, o mira, te doy un libro, o mira, o sea, vi una película y me llamó la atención. Entonces todo eso se refleja en esa búsqueda de un propósito, de conexión con algo más grande. No sé si les haya pasado, por ejemplo, qué sé yo, ir a la naturaleza o ir a una playa, como que hay algo más. Es una idea basada a lo que nos menciona este punto, aclaro. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque buscamos algo más, sentimos esa conexión con lo natural, porque nosotros somos como parte de esta naturaleza. Esto de aquí es material, pero ya esto se vuelve como más intangible, por así decirlo, más como que me voy a conectar con algo superior, por así decirlo. Y entonces es interesante cómo la misma naturaleza de esa conciencia interior nos va a dar esa oportunidad de ir más allá, como tal. Pero eso es en base a lo que nos explica la Real Academia, claro. Ya vamos a profundizar un poquito más. Entonces, es como mismo vemos a la persona que está ahí sentada en un risco, en una montaña. O sea, intenta profundizar un poquito más. Pero, o sea, como que a veces uno solo no encuentra como mucho sentido. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera u otra, como lo mencioné al inicio, tenemos la oportunidad de tener maestros o tener guías en nuestro camino de vida. Sea cual sea el momento de nuestra vida, siempre vamos a tener un maestro, sí o sí. Entonces, características de la espiritualidad. A nivel experiencial, se van a ver sentimientos de paz, unidad y trascendencia. A nivel cognitivo, reflexión sobre el sentido de la vida y el universo. A nivel emocional, cultivo de amor, compasión y gratitud. Y por último, conductual, o sea, de la conducta como tal, de prácticas como la meditación, oración, servicio o contemplación. Práctica. Es lo más puntual que podemos ver en esas partes de que las personas han ido como cultivando ese ámbito de la espiritualidad. Y a nivel experimental sí, lo pueden decir, y siento un poco de paz del mundo, de mi entorno. Y pasa bastante, o sea, todos y cada uno hemos sentido en un momento, estoy en la playa, sí, ahorita estoy tranquilo, no pasa nada, estoy en esa armonía, en esa tranquilidad, estoy en un sentimiento de unidad con el mar, o ya sea el bosque, no sé si les haya pasado. Es como de experimentarlo, o sea, cómo uno realmente se siente en ese momento. Por último, a nivel de reflexión, ahí viene como tal la imagen hace poco, de cómo una persona puede estar en un lugar, puede empezar a indagar. ¿Qué es esto? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es ese universo en el cual me encuentro? ¿Qué es este planeta? ¿Quién soy yo? Y ahí vienen esas preguntas como más a profundidad. En esencia, a nivel emocional, ese cultivo de amor, esa compasión con mis seres cercanos, ya sea puedo hacer actividades altruistas como tal, ir a una fundación, colaborar, como a un nivel un poquito espiritual, todo bien, y en calma. Y por último, esas prácticas como la meditación, voy así mismo a un bosque, voy a un lugar en específico, voy a un templo, y me siento así tranquilo, o una mezquita, y me siento, sí. Puede ser uno, pueden ser dos, pero es muy general, esa parte es muy general, es como muy general realmente, pero es como a nivel individual una persona lo puede desarrollar, ya sea una o dos, o todas a la vez, o sea, es como muy de irlo como analizando, profundizando en su propio camino, su propio proceso como tal. Va a ser, sí, como interesante porque es como que, wow, lo que estoy
realizando en mi camino, por así decirlo, espiritual. Claro, por eso justo se los menciona tal cual, empezando con la experiencia, cómo yo me voy sintiendo con este proceso específico. Entonces, bajo esa experiencia yo utilizo esa emoción que yo me voy sintiendo, por eso es como una emoción. Más allá de eso está esa experiencia del desarrollo, de lo que mencionas, de cómo yo he ido cultivando todo eso en mi día a día, porque no solamente que a nivel espiritual voy, cojo y me reúno un día en mi día con la divinidad, sino es que a nivel espiritual es del todo, gradualmente. O sea, por eso es que es un proceso. Exacto, exacto. De igual manera es como la cualidad, eso también es bonito porque uno va desarrollando esas bonitas cualidades en su proceso de vida, a nivel espiritual, como lo mencionan estas características de la Real Academia Española como tal, de esa literatura. Entonces, es interesante, me gustó bastante abarcar este punto inicial para que se entienda las bases a nivel teórico en general. A nivel general, claro, para que se entienda. Gracias. Ahora sí venimos a esa bonita expresión de estos bonitos libros que tenemos acá. Justamente el primer capítulo habla acerca de aprendiendo la ciencia del alma. Y es tan interesante que sí, espero en algún momento, si ya lo leyeron bien, y quienes no, aún tienen la oportunidad de poderlo leer con toda confianza, y pueden leer realmente esta parte. O sea, es tan maravilloso realmente decirlo, cómo a veces nosotros podemos llegar, por así decirlo, a una realización o autorrealización de que, sé yo, me gradué del colegio, me gradué de arquitecto, me gradué de abogado en la universidad ya, o ya terminé mi PhD. Eso es una realización a nivel material, pero a nivel espiritual, justamente en esta parte que habla acerca de aprendiendo la ciencia del alma, realmente Prabhupada nos da como unos puntos muy como al alfiler, así como que al punto. Y dice, ¿somos el cuerpo, la mente o algo más elevado? No somos el cuerpo, tampoco la mente. Realmente todos somos almas espirituales, partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Y nuestra función natural es servirle con amor. Hay un llamado al despertar del sueño material y abrazar la vida espiritual con determinación. Srila Prabhupada no ofrece una religión institucional, sino una ciencia espiritual basada en la experiencia directa, el desapego consciente y el amor puro por Dios. Entonces, ¿cómo Prabhupada al momento de empezar todo este movimiento nos da un punto práctico de cómo nosotros en nuestro día a día podemos realmente experimentar un proceso espiritual y una guía de alguna manera de vínculo con la religión? Ya nos vamos a dar como esa pauta en base a lo que es la religión y cómo en esencia a nivel espiritual nos podemos realmente conectar con una religión en específico. Y Prabhupada en muchas ocasiones daba esa pauta de que no es que deseamos que ustedes abandonen su propio proceso religioso, sino más bien que tengan la oportunidad de venir y seguir comprendiendo acerca de la divinidad, acerca de Dios. O sea, como a mayor profundidad, con mayor detalle, con mucho más énfasis específico de lo que es la ciencia de Dios. No solamente estamos como con un libro en específico, sino hay toda una biblioteca. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de realmente aprender mucho más de la ciencia de Dios. O sea, mucho más allá de la creación, de qué pasa después de la muerte. No sé si en algún momento se lo hayan preguntado. ¿Qué hay detrás de este mundo en el que me encuentro? O sea, ¿qué hay más allá del universo? O sea, como que me hago esas preguntas. O sea, como que tanto me acuerdo en una ocasión, estaba hablando con unos amigos, esto fue en la universidad, y de verdad yo me sorprendí. Uno de estos compañeros lo mencionó así como con seriedad. Y yo tanto me acuerdo en ese momento tenía así mi teléfono como un protector de pantalla, así como con la Vía Láctea, así con todas las estrellas súper que bonitas. Y esta persona me salió diciendo, ¿y eso de verdad existe? Me dice.
eso de verdad existe, o sea, como que la foto así, como que tú ves la Vía Láctea así con todo, o sea, con el cielo todo estrellado. Y con las nebulosas y todo lo que se ve como con tanta profundidad. Yo le digo, sí, sí existe. No creo, pero sí, pero con una seguridad. Yo me quedé así, wow. O sea, y estábamos en universidad, consta. Estoy hablando de hace unos, 7, 8 años. Entonces, es interesante y me sorprendió realmente la respuesta de este compañero, porque, o sea, de alguna manera u otra, ya a esta edad, o sea, a un panorama más amplio, nos indagamos o conocemos un poquito más de lo que está en nuestro entorno, más aún. Y dije, wow, o sea, si a uno le llega el conocimiento, es porque aún no lo ha buscado. Entonces, yo le comenté, o sea, si gustas, busca esta página o busca estos libros y te van a ayudar a poder comprender un poquito más acerca de la ciencia de la astronomía, le comenté. Y me quedó y me dijo, wow, no, sí, voy a intentar indagar. O sea, ahí tuve la oportunidad de brindarle un poquito de conocimiento en base a la astronomía y cómo se puede ver a simple vista, o con, por supuesto, aparatos electrónicos como el telescopio, o muchos más avanzados, que nos permitan ver un poquito más allá de las estrellas, ¿verdad? Entonces, es bonito poder tener la oportunidad de ver un poquito más allá. Y por ejemplo, qué sé yo, en muchas ocasiones esta parte del creer que soy la mente me queda así como que en una perspectiva muy básica. ¿Qué hay más allá? O sea, como no profundizar un poquito más allá. Me quedo como en ese ámbito mental de que, y si se dan cuenta, muchos en la actualidad estamos como en ese plano. Más, quiero que me responda rápido, quiero tal cosa, o quiero controlar tal cosa, o sea, no sé si les haya pasado. Y estoy aún así en el plano mental, mas no actúo hacia el momento de actuar, o de racionalizar, o de mantener mi inteligencia hacia cosas profundas. Suele pasar y nosotros mismos lo hemos ido experimentando, o sea, de que vamos más allá. Entonces, justamente, a lo largo de nuestra vida, todos y cada uno podemos sentir esa parte de que somos algo más allá. O sea, nosotros, qué sé yo, en algún sueño, pregunta más o menos individual, en algún momento no sé si hayan tenido, he escuchado, mas no lo he tenido, aclaro ese detalle. Entonces, no sé si hayan escuchado de los viajes astrales. Viajes astrales. Entonces, como que yo me he visto así, estoy acostado en mi cama, como que salgo volando. Entonces, eso va más allá de un nivel plano sutil. Y por ende, más allá de ese plano sutil como tal, sabemos que justamente las escrituras nos revelan que tenemos 3 cuerpos. El primer cuerpo, el cuerpo físico, constituido de materia, como tal la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. El éter es como el sonido o la vibración que tenemos en nuestro entorno. Entonces es interesante, y luego de esto está el segundo cuerpo, que es la mente, la inteligencia y el ego falso, o esa falsa identificación de que creemos que somos ecuatorianos, o de tal país, o de tal lugar, etcétera, etcétera. Esa es como que mi identificación por el ente mental que me han puesto esta energía ilusoria, este mundo material. ¿Sí? Eso es lo que se nos da a nivel teórico, pero el detalle de todo esto es experimentarlo como tal en nuestra propia vida, de ir integrando esa parte de que realmente somos almas espirituales, poco a poco. Es como parte de eso teórico que debemos practicarlo. Es como su santidad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, hacía énfasis en una mención de religión sin filosofía. A veces se puede volver fanatismo o a nivel sentimental, de que simplemente voy a un lugar y como que oro y hasta ahí nomás. Pero más no llego a esa profundidad de la conciencia. Y por ende así mismo dice, filosofía sin religión se vuelve a veces especulación mental o a nivel teórico. Y más no lo puedo ir realizando como tal desde el corazón, desde mi conciencia.
más no he ido realizando, desarrollando mi proceso o mi práctica de mi proceso en ya sea en esta religión o este proceso específico, espiritual. Entonces, cuando se combinan ambas, se vuelve una ciencia experimental, de que realmente lo voy a experimentar en mi propia vida. Han levantado pesas. ¿Cómo ha ido desarrollando? Al inicio empiezo con 5, 10, termino levantando 30. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ya me he ido desarrollando y ha pasado un tiempo el cual me ha estimulado el músculo para poder lograr esa meta que yo me lo planteo, o ese objetivo. Similar, en el proceso espiritual o religioso que yo desee, mi objetivo, amar a Dios. Pero, cuando entiendo esa parte del desapego consciente, es que voy entendiendo de que todos en mi entorno son partes del Supremo. Es como esa integridad de que todos somos partes de algo superior. Todos somos partes de. O sea, y es parte de un proceso que voy a ir desarrollando a lo largo de mi vida. Y es bonito porque realmente entiendo de que sí, me estoy acompañando de esa persona o de esta otra persona por un tiempo determinado. Y esa persona se va a seguir desarrollando. O yo también me puedo ir desarrollando. Y es paso a paso. No es que como que ya de la noche a la mañana ya me volvió totalmente erudito como tal. O sea, o una persona completamente desapegada. No, es como un proceso. Entonces, para por último alcanzar ese amor puro por Dios, que es lo que de alguna manera u otra es como lo más top que podemos ir realizando en este proceso. Parte del proceso de la conciencia de Krishna, que justamente estamos varios acompañándonos el día de hoy, mismo Srila Prabhupada, nuestro maestro, nos ha dado como esa oportunidad de seguir este proceso. Nos invita realmente a que podamos desarrollar esa parte de acercarnos a Dios de una manera muy íntegra. O sea, no sé si han dado cuenta que a veces nos presentamos ante las personas, a veces con una máscara, que yo invito a mí no sé, soy el gran erudito, ejemplo hipotético, pero por dentro a veces no conozco mucho realmente un proceso religioso. Y me muestro ante un público que a veces no sabe nada de mí. Es un ejemplo, por si acaso. Aclárese esto. Perdón. Entonces, es bonito presentarse realmente tal cual como uno es, de corazón, para que todas las personas realmente vean tu integridad, vean tu forma de ser, vean tu verdadera cara como tal, tu corazón, como se suele decir. Es como tal esa muestra de corazón a corazón, de que estamos compartiendo de una manera muy armoniosa, muy en calma. Y eso es como tal, llegar a ese amor, intentar llegar a ese amor. Amor es como de acá de corazón, real. Dice, religión significa la orden de Dios. Por ejemplo, la ley significa la orden del Estado. Si no hay Estado, ¿cómo puede haber alguna orden? Nosotros tenemos un claro concepto de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Él está dando su orden y nosotros la aceptamos. Es una religión clara. Justo en este capítulo habla acerca de buscándoles remedios a los males contemporáneos. Y habla con un policía, si no me acuerdo, un jefe de policía. Y es interesante porque nosotros vemos que dentro del lugar donde nos encontramos, en el entorno, siempre hay un Estado. Y pregunta, ¿cómo puede haber alguna orden si en el caso no haya Estado? Asimismo, nosotros, ahorita mismo, en este presente, estamos dentro de este mundo, bajo las leyes de Dios. Y en esencia, si no actuamos bien, nos va a ir mal. Pero si actuamos bien, nos va a ir súper bien. Entonces es como la ley del karma. Cada acción conlleva una reacción subsecuente. O tercera ley de Newton, ¿verdad? Cada acción conlleva una reacción subsecuente. Esa es la tercera ley de Newton, que de igual manera se asimila a la ley del karma. Que hay una reacción. Si yo actúo bien, voy aquí a la calle y no pateo el perro, entonces no va a pasar nada. Pero si pateo el perro, por supuesto el perro me va a coger y me va a morder, por lógica. Entonces,
voy a lo más puntual y lo más lógico de cómo en mi día a día yo, al seguir la orden del Supremo, ya sea en los mandamientos de la Biblia, o en la misma Tripitaka de Buda, o en los mismos, las oraciones de la Torá o del Corán, voy a entender de que realmente la orden de Dios está ahí. Así mismo en el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, o en mismo estos capítulos como tal. Intenten leerlos, se los recomiendo. Son realmente de mucha inspiración como Prabhupada da todas estas enseñanzas. Y por ende, la religión es clara, o sea, no hay que buscarle mucha vuelta, mucho rollo. O sea, si realmente nosotros nos enfatizamos a querernos desarrollar en nuestra vida, o sea, intento seguir ese proceso para que me ayude realmente a alcanzar el objetivo supremo de la vida. Hay un libro bonito que se llama Alcanzando el Objetivo Supremo de la Vida. Es bastante interesante cómo nosotros, a través de esa realización individual y a la vez colectiva, en el entorno que justamente me estoy asociando como tal, en comunidad, realmente voy a sentir que también estoy siguiendo las órdenes de Dios y yo también voy a seguir ese paso, tal cual como mismo Prabhupada nos lo enseñó a sus maestros. Él aprendió de su maestro, él también tuvo sus discípulos, ahora sus discípulos que son maestros, ahora en la actualidad también enseñan ese mismo ejemplo de Prabhupada. Como tal, sabemos la línea de sucesión discipular, hemos tenido esa gran fortuna de poderla seguir en este tiempo, en la posible, y por ende nos dan esa pauta de poderlo seguir al pie de la letra. No, es curioso porque a nivel cultural o a nivel de la sociedad en la que nos encontramos, ya es tan común ver a personas que comen carne. Entonces, pareciera que, bueno, ya que mi vecina está comiendo carne, bueno, yo también lo hago. Suele pasar. Entonces, ¿cómo digerirlo? Es no saliendo del lugar, porque suele pasar, prefiero cambiarme de sector y cambiarme de comida. Puede que haya un restaurante vegetariano cerca y puedo comer algo diferente o me puedo preparar algo diferente. Pero como comentas, es cómo yo realmente al tener conocimiento lo voy a asimilar en mi propia vida. O sea, eso es como una pregunta más que todo a nivel individual. Por ejemplo, en lo personal, a nivel de mi experiencia, en una ocasión, tanto me acuerdo, fuimos a visitar la casa de mi abuela. 22 años atrás. Sí, 22 años atrás. Entonces, mi mamá, tanto me acuerdo, nos preguntó, así como muy puntual, ¿y quieren comer pollito? Así, sí, muy puntual. Y yo así como que, no, ya no quiero. Así como que, no, ya. Nos preguntó así directamente. Y yo le dije, no, ya no quiero. Como que no. Así como que ya, por ahora ya no. Y desde ahí como que varios de la asociación que tuvimos en ese momento de venir acá al templo y todo, ya de las instrucciones y de ese conocimiento que fueron recabando mis padres, fueron tomando conciencia. Entonces, es como se suele decir el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, es bonita esa frase porque realmente yo me puedo acompañar de personas que sí, pueden tener una vida familiar toda en calma, toda armoniosa y todo lo demás, pero a la vez tienen esos rasgos aún de la sociedad en general, de que aún siguen comiendo carne. Y todo bien, es respetable. Pero a la vez es como yo realmente cambio mi conciencia y hago un cambio de alimenticio. Porque ya he obtenido el conocimiento. Es, por ejemplo, tantas ocasiones que también he visitado a mis tías, y lo menciono con toda confianza, que por ejemplo ya llego hacia la casa y me preguntan, mijito, le pongo un pedacito de quesito así. ¿De queso? O sea, porque ella sabe que justamente hemos optado a ya no comer carne. Entonces me lo menciona así, le pongo un pedacito de queso. O aguacate, o tal fruta así. O sea, hacen el cambio. O sea, de alguna manera u otra, el vínculo que han tenido con nosotros, eso sí lo digo aquí, como de mi experiencia, es porque nosotros también le hemos contado el beneficio. Que hasta el punto que ahorita ya algunos han ido cambiando la dieta. Ahora. Entonces es como interesante porque empieza el cambio por uno. Hay una frase célebre de alguien que dice, el cambio, creo que es Mahatma Gandhi, el cambio empieza por uno. Entonces,
cuando uno empieza a hacer un cambio individual, la religión se vuelve más clara, o sea, mi proceso religioso. Algo interesante, el término dharma, o sea, ya lo vamos a ver en el siguiente. Entonces, es la ocupación de uno. Cómo realmente yo me estoy desenvolviendo en el mundo. Es mi ocupación. Por ejemplo, ¿sí? Sí. Pero el Santana Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Y esa actividad hace referencia a la religión, ¿verdad? Ya voy a profundizar ahí, sí. Bueno, porque si hace referencia a la religión, no se concibe la religión como una actividad. Es decir, parte de la fe, ya voy a profundizar un poquito en el tema, por si acaso. Sí, gracias por la pregunta. Pero no, es interesante porque realmente, como me dice el último ejemplo, del agua no se le puede quitar la liquidez ni al fuego se le puede quitar el calor. Entonces, no sé si desde pequeños, cuando estábamos con nuestros padres, siempre intentábamos, qué sé yo, de experiencia, mi papá me pedía, intenta conseguirme esta herramienta. Yo cogía y tranquilamente cogí y se la pasaba, de pequeño. Entonces, mi papá trabajaba con bastantes herramientas, entonces era como que... Y entonces, ¿qué es esa actividad que realmente yo hago en mi día a día? ¿Cómo ustedes la definirían? Para una otra persona. Como yo me acerco a esta persona brindándole solo una palabra. Sí, ¿qué actividad? Como ayudante, servicio, exacto. Entonces, es muy práctico, ¿por qué? Porque el servicio es inherente en cada uno de nosotros. Ya sea con nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, a nuestro jefe que a veces queremos, pero porque sé que me estoy molestando. Entonces, es interesante porque el servicio es algo que realmente es inherente en cada uno de nosotros. Entonces, sea la fe, ahí va basando en la pregunta, sea la fe que realmente yo estoy practicando o la religión como tal, mi servicio va a estar intacto. O sea, voy a este lugar, cojo, me acerco, socializo, comparto, me relaciono, hago un servicio. Qué sé yo, distribuyo alimentos. O voy, compro, doy una donación. Eso es como algo inherente. O sea, todos y cada uno de nosotros vamos a tener ese servicio inherente dentro del corazón. Es como, por ejemplo, el maestro creo que es el traductor del maestro. ¿Verdad? Es un servicio. Y por ende hay un servicio de traducción, que por ende hay una remuneración de trasfondo. Y en esa remuneración, el sacrificio o el oficio sagrado que yo voy teniendo, lo voy ofreciendo a la divinidad o a Dios. ¿Verdad? No sé si les haya voy a dar esta porción de mí, ya sea la iglesia, una mezquita, un templo, doy ese servicio. Y tranquilo. O a mi propia familia, porque a veces también necesitamos proteger a nuestra familia, y todo bien. Entonces, cuando esa parte inherente de nosotros, que queremos desarrollar mucho más, a veces, ya voy a entrar en profundidad en el siguiente texto. Entonces, es bonito porque realmente el Sanatana Dharma, que es lo que estamos tratando también acá, es lo eterno. Sanatana significa eterno y Dharma es ocupación. O la eterna ocupación que yo tengo en el mundo en el que me encuentro. Pero más allá de eso, es la ocupación eterna con Dios, con lo divino. Este texto de este libro, del Srimad Bhagavatam, desarrolla esa parte. Dice, Dharma como ocupación, pues el significado fundamental de Dharma es aquello que sostiene la existencia de uno. A veces no sé si se han dado cuenta que, dando el ejemplo, hay madres o hay padres que a veces quieren cuidar tanto de sus hijos porque le pasó una enfermedad o tiene que ir a la clínica. Y desde el corazón, necesito cuidar a mi hijo. ¿Si han visto algún ejemplo de eso en algún momento? Un poquito drástico, pero es un ejemplo real. O sea, de cómo el padre o cómo la madre siente esa afinidad natural
que va a sostener de su corazón a poder servir al padre, al hijo o la hija, individualmente. Entonces, el texto es tan bonito que dice la suprema ocupación, el texto 1.2.6, la suprema ocupación o dharma es aquella que realmente puede despertar en uno la conciencia, lo estoy como diciendo muy puntual, y del cual va a despertar ese servicio dentro del corazón, ya sea ininterrumpidamente e inmotivado. Cuando no tengo una motivación personal, para mi disfrute, para mi control, voy a dar todo como servicio, y tranquilo. No sé si en algún momento alguien haya repartido un dulce o un platito de comida o qué sé yo, alguna monedita, alguna persona que realmente lo necesitaba. A veces es como que uno se desapega. Me imagino lo habrán intentado en algún momento. De sí mismo, es ininterrumpido. O sea, que no hay algo que lo irrumpa, que algo que realmente lo corte o le dé una pausa, por así decirlo. No, sino que continúa. Entonces el Dharma, o esa ocupación que sostiene la existencia de uno, es con lo divino. Y por supuesto, más allá de eso, con lo cual en el entorno en el cual yo me encuentro. Que sea un ejemplo, la mamá con Hanuman, en algún momento le habrá pasado un accidente, o no sé, te doy un ejemplo. Habrá hecho todo lo posible para que no le pase nada a Hanuman. En ese sentido de protección, como tal, del tema, podemos ver ese reflejo también con nosotros mismos. A veces, ahí está con la mamá, creo que es la mamá. Entonces está ese sentido de protección para con los padres. Entonces es tan bonito realmente sentir esa parte que voy a sostener ahorita a esa persona, o a esta familiar, o a este amigo muy querido. A veces también pasa bastante, familiares. Entonces, de alguna manera u otra, en ese servicio inherente del corazón, vamos a ir despertando esa conciencia individual. Vamos a despertar esa parte de que poco a poco vamos a entender. Y justamente en eso, aquí lo leo. Esto es el Sri Chaitanya Charitamrita, el Madhya Lila, capítulo 20, texto 108. Un texto muy, muy especial, y número muy especial, 108. Es más largo el texto, solo copié la parte más relevante. Dice, Jivera Swarupahai Krishnera Nityadas. La naturaleza constitucional del alma, o la jiva, como tal el ser, es ser un sirviente eterno de Krishna. El alma no es simplemente una entidad independiente, ni una energía impersonal, sino un ser consciente cuya identidad eterna es servicio amoroso a Krishna. Este servicio no es impuesto, sino la expresión natural del alma cuando está libre de la ilusión o de Maya. Con esta parte vamos entendiendo de que sí, nosotros estamos en este mundo, en esta existencia material, en el entorno en el cual nos encontramos, y por ende, cuando vamos a entendernos nuestra relación como parte de Dios, vamos a tener una relación más directa. Y esto es a través justamente de las escrituras, empezando por ahí. Aparte de eso, aparte del contacto con las escrituras, también vamos a tener contacto con un maestro. Y aparte con un maestro, vamos a poder tener la guía con un guía, como Prabhu Manga, como todas las personas que suelen venir. Entonces, es bonito porque realmente, de alguna manera u otra, toda esa parte intrínseca de que nosotros somos partes de Dios, o parte individual de Dios, no vamos a perder esa individualidad. ¿No? Es interesante. Entonces, justamente estaba abarcando la enseñanza como tal de la parte espiritual, si se dieron cuenta fue lo que más se extendió, pero más allá de eso, como mencionó hace poquito, el desarrollo que voy a ir entendiendo en mi proceso de vida, más que todo proceso de vida, porque recordemos que nuestro proceso de vida abarca desde la edad temprana, desde niño hasta los 25 años de edad, o entre 18 y 25 años de edad, que tengo esas preguntas existenciales, que a muchos no es fácil. Luego de eso hasta los 50, y ya me he ido desarrollando mucho más. Ya de 50 a 75 ya como que intento irme como desligando, separando de muchas cosas.
¿Pero por qué? Porque ya he ido desarrollando mi propio camino de vida, mi propio proceso de vida. Entonces, a lo que justamente se engancha todo esto, porque quería como entusiasmar y como que se entienda la esencia de esta parte espiritual, de que somos más allá de todo esto, es que aparte de que hay muchos procesos religiosos, creo que el siguiente dice. Sí. Entonces, aparte de que hay muchos procesos religiosos en todo el mundo, porque no solamente aquí en Occidente está la Iglesia Católica, también hay templos budistas, templos Hare Krishna, templo, no he visto Sufi, entonces, donde estudian el Corán, eso sí, donde estudian la Torah, también, eso sí he visto, los mormones, también. Entonces, ¿por qué existen todos y cada uno de estos procesos? Son realmente para que nos ayuden a que nosotros nos direccionemos por esta, como tal, la término religión en latín, o sea, tiene dos connotaciones, religio, de religar, como tal, esa parte mía con lo divino, que va más allá de mi percepción mental o psicológica, sino va más allá. Entonces, que de alguna manera u otra haya muchas religiones en el entorno, es para que las personas puedan vincularse, y eso depende de ese desarrollo, como mencionamos hace poco, de cómo yo he ido comprendiendo el mundo en el que me encuentro. Entonces, si yo busco este proceso, es para que realmente me catapulte a esa resonancia con Dios, o como se dice en biología, esa simbiosis. Es interesante porque sí, justo en el Gita, capítulo 12, si no me equivoco, texto 8 en adelante, Krishna mismo le menciona que si en el caso no puedes cumplir completamente el servicio en Bhakti, o te puedes dedicar completamente al Bhakti, o sea, intenta el proceso de yoga, o sea, intenta actuar en el proceso óctuple del yoga. Si en el caso, o sea, también le da muchas aristas. Si en el caso no puedes practicar completamente el yoga, intenta hacer karma yoga, actuar de una manera consciente. Si no de manera del karma, puedes trabajar para mí. O sea, puedes dedicar tu vida para trabajar a mí. Entonces Krishna, o sea, si pueden, lo pueden seguir leyendo. Entonces, solamente estoy muy pausado. Es espiritualidad, exacto. Ya respondo a esa pregunta. Va. Entonces, no, guárdala ahí y me la... Va. Entonces, es interesante porque sí, o sea, entre todos estos procesos que me puedo acercar a, en capítulos anteriores, específicamente capítulo 7, conocimiento del absoluto, del Bhagavad Gita, habla acerca de las personas sukritinas, de aquellas personas que hacen actividades piadosas y que a la vez buscan o quieren inquirir conocimiento acerca del Señor Supremo, empezando con las personas que tienen algún tipo de aflicción o algún tipo de sufrimiento, o que alguien les causó algún tipo de sufrimiento. Entonces se acercan a un templo, una mezquita, para buscar un alivio espiritual. En ese sentido, como lo vimos tal cual como nos mencionaba la Real Academia Española, tal cual. Entonces, por otro lado, están aquellas personas que buscan dinero y se acercan de alguna manera a Dios buscando dinero. Y Krishna lo menciona en el Gita. Aquellas personas que buscan dinero también vienen y me intentan buscar a mí, pero de una manera no directa, sino indirecta, a través del dinero. Entonces, por otra parte está el indagador, aquella persona que busca conocimiento acerca de Dios como tal. Todos y cada uno de aquí creería que si nos acercamos en ese momento, el lapso de vida, ya llega una ola de aquí, buscando un poquito de conocimiento, acercándonos de esa manera, por un conocimiento de que me atraiga realmente mi corazón, mi mente, para estar completamente en esa paz, en esa integridad. Por eso están estos caminos religiosos, o esta propuesta de la religión como tal, en diferentes caminos, y a nivel de historia, muchos de estos procesos religiosos se fueron dando, o sea, si ustedes mismos lo pueden estudiar en historia universal, uno mismo se puede dar cuenta de que a nivel de la religión, a nivel histórico, todos y cada uno de estos procesos se fueron dando para el beneficio realmente de la humanidad,
Aunque, por supuesto, está esa parte un poquito no tan bonita de las conquistas y todo lo demás, que no quiero entrar en mucho tema ahí, pero uno lo puede estudiar como tal, con lujo de detalle. Pero en fin de cuentas, todos y cada uno de estos procesos religiosos nos ayudan realmente a conectar. Pero más allá de eso, está ese proceso, o como tal, tenemos esa oportunidad de vincularnos con esa universidad espiritual y como tal, de que nos permita realmente conectar con esa parte de la familiaridad con todos, esa comunidad de personas que intentan mantener ese proceso religioso y espiritual, científico. Si ustedes mismos lo pueden comprobar, ¿cómo estuviste al inicio cuando cantamos en Kirtan el Mahamantra? ¿Cómo te sentiste? Sí. Es como que el ánimo mejora. Estábamos un poquito apagados, pero el ánimo mejora. ¿Cómo te has sentido con el canto? Como que suelto mi mente por ahí atrás. ¿Cómo has sentido el canto? ¿Cuándo has cantado? Si no hoy, otros días, cualquiera de los dos. Es interesante porque sí, o sea, como mencionaba, aparte, como me engancho bastante a lo que mencionó Emilia hace poco, de cómo podemos desarrollar todo eso. Y es, no sé si se escuchó, es que a lo largo de mi vida, cuando llego a ese punto de determinación, o esa constancia de que quiero practicar este proceso, voy a sentirlo en mi propia vida, en mi propio proceso de vida. Es como, no sé, bueno, es que me gusta el fútbol, entonces lo puedo decir con fútbol. Al inicio, habré practicado desde los 6, 7, 8 años. Y mi papá también practicó buen tiempo fútbol. Entonces él me enseñó las bases del fútbol. Entonces él fue mi primer maestro. Bueno, por supuesto tuve después otros maestros. Pero es interesante porque sí, o sea, yo me voy desarrollando o voy teniendo esas cualidades para saber tirar un tiro en curva, para tirar un tiro directo o hacia ras de piso. Si lo habrán visto en fútbol. Entonces, similarmente, en el proceso que yo realmente pueda adaptar o adoptar en mi vida, puede ser sí, un proceso, por así decirlo, universal, y que solamente lo puedes encontrar en ese lugar. Que aunque parezca mentira, o sea, como lo que se mencionó hace poco, que Prabhupada no trajo una religión, sino una ciencia experimental, de que lo puedo realizar en esta misma vida. O sea, de que aunque parezca mentira, esas cualidades que voy desarrollando, de que sí, pareciera que en la forma que lo digo suena muy fácil, pero es porque justamente tuve la oportunidad de practicarlo desde muy pequeño. A muchos de nosotros, también lo pude decir de muchas personas muy cercanas, sí, se podría ver muy complejo. ¿Por qué? Porque ya he tenido con anterioridad en mis años de trayectoria, 18, 19, 20, etcétera, etcétera, puede haber muchos temas muy complejos que por el momento sí, no me voy a dar como mucho, wow, me voy a sentir como que, uy, muy frustrado, mi mente me va a dar muy, muy duro, que no me voy a sentir muy cómodo y sí, se me va a volver muy difícil. Es normal, es natural, porque aún no he practicado. Entonces, cuando intento dar el primer paso, como se suele decir cuando tienes el salto de fe, el primer salto de fe, tú das un primer salto de fe y uno mismo se da cuenta de que esto está interesante y me está llamando bastante la atención y realmente sí lo quiero practicar, como mencionaste hace poquito. Y es bonito porque es algo intrínseco en el corazón, el canto, la danza. O es algo intrínseco el servicio. Por ejemplo, ¿me permites ponerte aquí? Fue muy natural, o sea, se sintió tan tú que en muchas ocasiones lo he visto, que también lo hacen con Guru Monga. O sea, en la forma, en el trato, eso es muy armonioso. Eso es como que sí, ¿cómo tiene un término de entrega, de fluidez, exacto. Que uno realmente lo hace natural. Por ejemplo, mencionaste hace poco que tienes lo del tema del canal. También lo haces muy natural, de tu canal de YouTube. Entonces, te nace hacerlo. Y es un servicio para con la comunidad y para con todos y cada uno de acá, de los que estamos compartiendo. Entonces,
sea bienvenido a seguir practicando. Y algo bonito que también, por ejemplo, menciona el señor Kapila, una encarnación del Señor Supremo, hace millones de años, eso sí, fue hace muchos años. Está escrito aquí en el Srimad Bhagavatam. Entonces él menciona algo que me pareció, al minuto fue así mi cerebro y dice, wow, fue increíble. Entonces él mencionaba que dependiendo de la conciencia que yo voy teniendo a lo largo de mi vida, el conocimiento que voy adaptando en mi vida va a ser mucho más fácil adaptar. En parte, o sea, recordemos que a nivel espiritual, o sea, lo más importante es quién soy yo, como tal, soy un alma espiritual, como tal nos explican teóricamente, la idea es irlo desarrollando. ¿Cómo lo puedo ir desarrollando? Bajo un proceso. ¿Qué proceso? Un proceso que realmente yo me religue, por eso es el término religión, para poder ya realmente yo sentir que estoy practicando, estoy conectándome conmigo mismo a nivel espiritual y a nivel de esa parte consciente de lo divino, del Dios como tal. Entonces, ¿cómo este proceso me puede ayudar? Ya lo pueden ir experimentando, por eso fue mi pregunta de hace poquito, ¿cómo te sientes al momento? Eso es a nivel emocional como tal, experimental. De cómo yo realmente me voy sintiendo en mi propio proceso. Entonces, sea cual sea el momento, cualquier momento que yo quiera empezar mi práctica, me determino y con constancia, como dice el Sri Upadesamrita, el néctar de la instrucción, Utsaha Nischaya Dairya, y justamente con determinación, constancia y enfoque en lo que yo quiera hacer, realmente mi proceso de vida va a estar lo más top. Entonces, si mi proceso espiritual, si en mi proceso espiritual de mi día a día yo quiero conectar con Dios, va a ser así. Si yo no quiero conectar con Dios, voy a seguir en el mundo. Y está bien. Exacto. Entonces, lo que hace una práctica mecanizada es que me va a ir, por así decirlo, regulando en mis cosas materiales innecesarias que no me están ayudando a progresar en mi proceso espiritual como tal. Entonces, al momento de yo mecanizar algo, regulo mi mente, regulo mis actividades no tan buenas como tal, y por ende ahí voy sintiendo realmente mi práctica. Por eso es que existen regulaciones o normas o procesos morales y éticos, como en el mismo Ashtanga Yoga, yamas y niyamas, que son procesos morales y éticos, como no robar, como no, etcétera. Muchas cosas que me regulan para llevar mi camino de bien. Entonces, por eso es que mencionaba hace poco de si no hay orden en el Estado, ¿cómo eso se puede llamar un Estado? Entonces, si yo mi proceso no llevo una regulación, no voy a sentir realmente que me estoy conectando con un proceso religioso ni con mi camino espiritual, en esencia. Entonces, cuando me reúno y comparto con personas que realmente están llevando su proceso religioso y espiritual a la vez, voy a sentir que realmente también voy a progresar. Y eso es por gracias del maestro espiritual. Y todo eso y uno mismo puede ir sintiendo esa relación con el gurú a través de las instrucciones que dan en las escrituras. Así. Entonces, si tienen la oportunidad también les doy todo el énfasis a que puedan estudiar el Prabhupada Lilamrita, que es las instrucciones o toda la biografía de Srila Prabhupada, como para que entiendan en mayor detalle su esencia. Espero les haya gustado esta breve intro.